Muy bien, familia, vamos con nuestro quinto episodio. Ya el mes que viene estamos cerrando, no solo con el Evangelio de Juan, sino con toda la serie de Evangelios. Prácticamente hemos estado 2 años, 6 episodios, 6 capítulos por cada Evangelio. Y como bien decía, el mes que viene ya estamos cerrando, no nos ha dado tiempo a ver todo. Hoy quiero volver otra vez un poco al episodio 4, al capítulo uno, y de ahí retomar y ya el próximo día, el próximo episodio, diciembre, cerrar con ello. Estoy a punto de engriparme. Maru, luego me podés mandar alguna receta, algo que no sea frenador, así, sino algo que me permita poder llegar al fin de semana, al menos. Así que oro para que Dios también me permita avanzar con ustedes y que también el Espíritu pueda hablar ahí en sus hogares, independientemente del lugar donde nos estén viendo, nos estén siguiendo, que este quinto episodio del Evangelio de Juan pueda llegar al corazón y traer esa vida eterna, que es el propósito de este libro. Como bien vimos, capítulo 20, verso 30, 31, que el lector pueda leer y al leer pueda entender, comprender para poder vivir esa vida eterna. Entonces, en el día de hoy, la idea es volver, vamos a hacer una recapitulación del capítulo uno, de Juan capítulo uno. Habíamos visto el otro día o en el episodio anterior el punto del logos, ese logos que preexistía desde el principio, ese logos que coexistía con Dios y ese logos que era Dios. Y hablábamos, a modo de repaso, hablo de esto al menos estos 3 4 minutos, que la única forma de hablar de Dios es con metáforas y el logos tiene que ver con un proyecto. Decíamos que ese logos en hebreo en el Antiguo Testamento es en femenino, tiene que ver con la sabiduría, que aparece mucho personificada también en el libro de Proverbios. Así que Juan, o el discípulo amado que escribe este evangelio, intentaba ahora comunicar cómo ese logos llega al hombre. Y lo hacía por medio de dos metáforas. Una de ellas tenía que ver con la luz. Era una forma que en él estaba la vida y la vida era la luz. Otras versiones dicen la vida es la luz de los hombres, y luego utilizaba otra metáfora para poder explicar esa luz, y era lo opuesto, la sombra de la luz, que tenía que ver con la tiniebla. Y decíamos que Dios impregna el universo, impregna todo de esa luz, pero luego el hombre se apropia de ese regalo. Ahí está la tiniebla, ahí está cada religión marcando el camino para poder llegar a Dios, y eso provocaba, en cierta manera, que ese logos no pudiera ser recibido por todos. Por eso hablamos que en el capítulo uno también, el versículo 9, esa luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene al mundo, todo ser humano tiene la posibilidad de tener un encuentro con esa luz, de que la luz, como dice Pablo en 2 Corintios 6, resplandezca en el corazón. Pero esa luz que estaba en el mundo, que estaba en el hombre, ese proyecto de Dios, Juan nos muestra que el mundo no lo conoció. En el capítulo 3 va a decir, amaros más las tinieblas que la luz. Y de esta manera, un ejemplo negativo que pone es lo suyo. El logos viene a lo suyo, a su mundo. Todo fue creado en el logos, por él y para él. Pero los suyos, pone un ejemplo negativo, Israel no lo recibe desde el principio que comienza toda esta historia. Pero sí hubo un grupo, versículo 12, que recibe, que hace adhesión a ese proyecto, y este grupo tiene la capacidad de hacerse hijo de Dios. Y así como el hijo en mayúscula es el primogénito de todos estos hijos en minúscula, en plural, no nacieron de sangre, decíamos que eso tiene que ver con mujer, ni de voluntad de carne, ni de varón, sino de Dios. Y esa gracia sobre gracia de la que veíamos en el capítulo uno también, Juan lo muestra ya en su primera epístola. También se debate mucho quién escribe primera de Juan, pero ahí él dice, habla del verbo tocante de vida que palparon, que contemplaron, que vieron sus ojos, ya que ese verbo se encarna en la persona de Jesús de Nazaret, y este grupo pudo recibir esa gracia sobre gracia, lo que en el Antiguo Testamento o la Biblia hebrea estos hijos de Dios recibían, ya sea de modo profético, como vamos a ver ahora, en visiones, en sueños, en encuentros de Dios con el hombre. Ahora ese proyecto se encarna, se puede palpar, se puede tocar, y esa es la gracia sobre gracia de la que habla Juan. Así que yo quiero volver hoy al 1.12 y hablar un poco de estos hijos de Dios.
estos que tuvieron un encuentro con esa luz, estas personas que la luz resplandeció en las tinieblas, que no permitieron que las tinieblas puedan opacar esa luz que salía al encuentro. Y quiero hacerlo de dos maneras. Uno, viendo un personaje del Antiguo Testamento, para sacar a veces eso de la idea de que hijo de Dios es a partir de Jesús, ¿no? Todo hombre del principio que tuvo un encuentro con este proyecto tuvo la capacidad de convertirse, de ser hecho, la potestad, como dice otras versiones, de ser hecho hijo de Dios. Y también, después de Jesús, al final Jesús viene a revelar ese proyecto. Vamos a ver un ejemplo del Nuevo Testamento con un personaje de Juan. El ejemplo que vamos a ver del Antiguo Testamento es el profeta Oseas, que ahora lo vamos a ver, teniendo presente la palabra logos, verbo, y luego vamos a ver un personaje de Juan, en este caso una mujer, la samaritana. Quiero comentar algo referente a Juan 4. Entonces, vamos primero a ver, y a lo mejor voy muy rápido, pero doy por hecho de que hay cosas que dije en el episodio anterior y luego sería bueno que algunos lo vean. Pero vamos a Oseas, capítulo 1, teniendo presente, a ver, voy a volver a marcar la palabra verbo, la palabra logos, repito, sabiduría, proyecto, palabra, el verbo en griego, el verbo que coexistía, que esa coexistencia, esa preexistencia y esa esencia, el verbo ese que era Dios. Vamos a ir al el profeta Oseas, capítulo 1 verso 1, y aquí me quiero valer de un comentario de Orígenes de Alejandría, que no sé si sabían, él interpretaba muchos pasajes de la Escritura de manera alegórica. Obviamente, hubo un tiempo que también podemos leer de él, que él partía de lo histórico, luego a lo moral, luego a lo alegórico. Fue uno de los tres grandes teólogos, junto con Agustín y Santo Tomás, de los grandes teólogos del cristianismo. Y él toma la primera parte del profeta Oseas, que quiero tomarla de manera alegórica, al igual que él, para poder conectar con la samaritana y llegar a esa explicación también espiritual que el discípulo amado nos deja. Y tres palabras quiero que tengan en cuenta aquí. La primera es palabra, valga la redundancia, logos, la palabra de Jehová, el logos de Dios, a pesar de que estamos en el Antiguo Testamento en hebreo, pero Septuaginta ustedes lo van a encontrar como logos, el logos de Jehová. Primero, que vino Oseas, segunda palabra que quiero que tengan presente, hijo de Beri, tercera palabra. ¿Qué podemos sacar de aquí? Palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beri. Noten cómo el logos no es algo del Nuevo Testamento, el logos es desde el principio. Y ese logos viene al profeta Oseas. Esa experiencia que Oseas tiene, esa luz que ahora él recibe para poder profetizar y transmitir un oráculo a este pueblo. Ahora, la palabra, aquí tenemos palabra, logos, tendrían que poner palabra igual a logos, sabiduría. Oseas significa literalmente salvado, libertado, es decir, en la manera alegórica de explicar, hay una palabra que viene a todo aquel que ha sido salvado y liberado. Y acá está lo interesante que hace Orígenes, Beri. Trabaja con esta palabra en hebreo, que yo se las quiero compartir para que puedan ver y sacar rápido una aplicación que él tiene. Aquí tienen la Biblia interlineal hebreo-español. Yo voy a irme a Beri, que estamos aquí, para poder sacar el significado. Y vamos aquí, la palabra Beri, derivación de fluido, y nos vamos un poco más a la raíz de esta palabra. Tiene que ver con foso, específicamente pozo. Quiero que tengan en cuenta eso, pozo, porque en Juan 4 vamos a hablar de un pozo. Esta es la analogía que quiero hacer con el profeta Oseas. Entonces, si Beri es pozo, si Oseas es salvado y palabra es logos, volviendo al texto que acabamos de ver, ¿cuál es la aplicación que podemos ver? Todo santo, toda persona que ha sido salvada, liberada, Oseas, es un pozo, Beri, es un pozo en sí mismo, del que brota la palabra, la sabiduría de Dios. Quédense con ese principio, que a mí cuando lo leí en Orígenes, wow, he leído tantas veces los comienzos de los profetas para identificar en qué tiempo profetizó, qué rey estaba, pero qué tremendo aquí cuando deja esta enseñanza. Toda persona salvada, o seas, toda persona liberada, o seas, es un pozo, es un hijo de Beri.
del que brota la palabra, la sabiduría de Dios. Tu vida es un pozo del que brota la palabra de Dios. Y obvio, la Biblia habla de otros pozos. Luego tendremos que hacer acá un estudio de pozos. Nosotros solamente vamos a ir a Juan capítulo 4, pero por ejemplo en Apocalipsis capítulo 9 habla de un pozo que está en el abismo, del que salen langostas, y esas langostas tienen la orden de atormentar a las personas. Y a veces hay tomando el pozo como la vida de uno, como personas, en este caso alegórico, hay personas que cuando abren su pozo, cuando abren su corazón, lo que salen es langostas, trae tormento. Pero luego la Biblia también habla de un pozo espiritual, que no trae tormento, que trae vida. Si vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 8 verso 37, habla de este pozo que Jesús está haciendo, perdón, Juan capítulo 7, verso 37, capítulo menos, habla de este pozo del cual corren ríos de agua viva, ¿no? Un pozo, como leíamos recién en la interlineal, un fluido. Hay pozos que traen tormento. La persona abre el corazón y sale lo que está en el interior. Ahí estaba Adón en su máxima expresión y esas langostas trayendo tormento a la gente. Pero luego aquel que ha sido salvado, aquel que ha sido liberado, caso de Oseas, lo que tiene que brotar cuando uno abre ese pozo, o lo que brota, son palabras de sabiduría. Es el logo de Dios. Y Oseas viene a ser esa persona, ese hijo de Dios en el cual la luz ha resplandecido. Oseas ha tenido la capacidad de ser hecho, la potestad, el derecho de ser hecho hijo de Dios, a pesar de que no tuvo la oportunidad de recibir esa gracia sobre gracia al ver ese verbo encarnado, Juan 1.14, en la persona de Jesucristo. Así que teniendo esto en mente, que somos un pozo del cual brota la sabiduría de Dios, vamos ahora sí a Juan capítulo 4 para llevar a otra hija de Dios o a una mujer que llegará a ser una hija de Dios, que también estaba junto a un pozo o que se va a acercar junto a un pozo. Capítulo 4, verso 6. Estaba allí el pozo de Jacob, un pozo que tenía un valor religioso. Y una mujer, va a suceder algo, esta mujer en ese pozo va a resplandecer la luz en medio de la tiniebla. Una mujer que va a tener la capacidad de ser hecha hijo de Dios, hija de Dios, en este caso. Entonces dice allí que estaba un pozo de Jacob, que tenía un valor religioso. Ahora vamos a ver qué representa el pozo de Jacob, pero dice que este pozo estaba en Sicar. Dice entonces Jesús, cansado del camino, estaba junto al pozo, vuelvo a repetir pozo, era como la hora sexta, y ahí viene una mujer de Samaria para sacar agua y ustedes conocen la conversación, luego nos vamos a detener en algún versículo más atrás. Ahora, el pozo de Jacob tiene un valor religioso para ellos en tradición. En este pozo, Jacob edificó un altar, pueden leerlo luego en Génesis 33, 19 al 20. Cerca de este pozo, en Sicar, Moisés abrió la roca del cual bebieron en el desierto, Génesis 29, del 16 al 20. En este pozo de Sicar, Josué, o en la zona de Sicar, no concretamente en el pozo, Josué 24:1, hizo alianza con el pueblo de Dios, y también fue donde enterraron los huesos de José, Josué capítulo 24, verso 32. Es decir, es un pozo que tiene un peso tradicional, no solamente para los del reino del sur, Jerusalén, sino también para los de Samaria, porque era un pozo que estaba ahí en su territorio. No voy a entrar en historia, pero saben que el reino se dividió en dos. Samaria quedó como el monte Gerizim, donde ahí construyeron o levantaron su propio templo para que las 10 tribus no tengan que bajar a Jerusalén, donde estaban las otras dos tribus. Y este pozo llegó a tener un valor religioso. Ahora, ¿qué representa el agua de este pozo? No el pozo, porque el pozo, repito, tiene un valor tradicional. ¿Qué representa el agua? El agua representa, en cierta manera, podríamos también sacar una aplicación aquí espiritual dentro de este contexto en el que Jesús va a usar el agua como algo espiritual también y simbólico. Por supuesto, el agua del pozo representa la Biblia hebrea para nosotros, el Antiguo Testamento,
las escrituras hebreas, ya sea el Pentateuco en el caso de la Samaritana. Saben que el Pentateuco samaritano tenía algunos detalles diferentes al Pentateuco del sur. Por ejemplo, en el Decálogo, Moisés dice en el Pentateuco samaritano que ellos tenían que adorar en el monte Gerizim. Así que para esta mujer, en el sentido espiritual, las aguas de este pozo tienen que ver, ya sea con la Biblia hebrea o con, vamos a ser más concretos, con el Pentateuco samaritano, que para ellos también era palabra de Dios. Y cuando uno bebe de esa agua, ya sea del Pentateuco, de los escritos, de los profetas, tomando el Tanaj, los 24 libros que ellos tienen, la persona es aliviada al comprender, al descubrir verdades expuestas, ¿no? Como el Salmo 1, bienaventurado el varón que medita en ese libro, de día y de noche, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua, da fruto a su tiempo, su hoja no cae. Pero más tarde, claro, comienza, es tan profundo el pozo de las escrituras, que uno comienza a dudar, no en el sentido negativo, sino en entrar un poco más al texto y ver que el texto tiene una profundidad mayor que la que a simple vista se observa. Y por lo tanto vuelve a tener sed. Y es un poco la conversación que Jesús va a tener. El que bebe de esta agua volverá a tener sed, como vamos a ver ahora. Y Jesús viene, los versículos más abajo, y le va a decir, el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Y Jesús no viene a hablar mal de este tipo de sed. Claro que es bueno cuando uno en la escritura tiene esa sed, esa hambre de querer, de querer comer, de querer tener el pan de vida, en otra metáfora que va a usar Juan en el capítulo 6. Ahora Jesús no se opone a esta agua, no habla mal de esta agua, repito, agua no necesariamente el pozo, porque el pozo tenía un valor religioso, tradicional, sino que viene a perfeccionar el agua. Jesús se acerca a perfeccionar el agua. El pozo es la propia samaritana, así como Oseas era el pozo del cual vino palabra de Dios, vino el Logos para que brote ríos, para que brote esa sabiduría de Dios. Bueno, todo el que vuelva a beber de esta agua o el que bebe de esta agua volverá a tener sed. Entonces Jesús viene y dice, el que beba del agua, no del pozo, sino del agua que yo le daré, nunca más tendrá sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Presten atención, hay un cambio aquí entre un agua y otra agua. Entre el agua del Pentateuco samaritano, repito que no es mala, del Pentateuco de Moisés, pónganle ustedes el Pentateuco que quieran, al final la mujer es el pozo y de su interior brota este tipo de escritura que tarde o temprano vuelve a traer sed. Sin embargo, Jesús habla acá de que beba de otra agua que él trae, va a tener un salto a la vida eterna. Y eso es hermoso, porque dijimos que el Evangelio de Juan se escribe para que el lector pueda pegar este salto a la vida eterna. Un poco en línea de Juan el Bautista, en el vientre de su madre, cuando tuvo un encuentro ahí entre María y Elizabeth y de repente el niño saltó ahí, pegó un salto en lo espiritual para vida eterna. Por eso es un agua que salta hasta Dios, hacia la casa del Padre, como hablamos también en episodios anteriores. Y es la persona aquí, noten que Jesús no habla de un pozo, porque es la persona la que se convierte en un pozo, de la que van a, como leíamos en el capítulo 7 verso 37-38, de la que van a correr ahora ríos de agua viva. Entonces la samaritana le va a decir, dame de esta agua. Noten, Jesús viene a ofrecer un agua mayor, un agua de la cual la persona nunca más volverá a tener sed, porque uno es el pozo, porque no tiene que volver otra vez al pozo, porque a pesar de que en este pozo pueda haber profundidad, igual que en el primero, el agua que brota es un agua que brota, salta para vida eterna. Entonces la mujer va a decir, dame de esta agua. Y hay tanto aquí para hablar, porque las escrituras nos muestran que nadie recibe un don divino si primero no lo pide. Y de ahí que las escrituras hacen mucho hincapié en esto. Buscad, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Y luego termina hablando y cómo el Padre, siendo bueno, nuestro Padre Celestial, no nos dará el Espíritu a todos aquellos que se lo pidamos. En Lucas capítulo 11, verso 9.
el propio Mesías, una profecía, ¿no? Pídeme y te daré por herencia las naciones. Entonces, de alguna manera, hay que provocar esta sed. Como dijo Jesús también en las bienaventuranzas, bienaventurado el que tiene hambre y sed de justicia. De alguna manera hay que provocarlo. Tengo que buscar la manera de que mi vida como pozo pueda suscitar ahora ese tipo de agua. Y al igual que el salmista, poder decir o identificarse con ese siervo que brama por las corrientes de las aguas. Así mi alma tiene sed, así mi alma desea beber de ese pozo. Pero para poder llegar a esta agua, primero es necesario pasar por el pozo de Jacob. Que a veces el pozo de Jacob, vuelvo a repetir, volvemos al capítulo 4 verso 6, estaba allí el pozo de Jacob, vino la mujer, le dice, dame de beber. Jesús le dice a la mujer, dame de beber, ahí está la conversación, pero al final en ningún momento Jesús se va a retirar de este pozo. No se va a ir a buscar otro pozo, sino que en este mismo pozo Jesús le va a hablar de un agua que va a ser capaz de calmar su sed. Porque al final todos hemos sido formados en un pozo. Repito, pozo, no necesariamente el agua, no necesariamente la escritura, como el Antiguo Testamento, como el Pentateuco, sino en el pozo con cierta tradición, con cierto valor religioso. Y toda la conversación de Jesús con la samaritana va a girar en torno a este pozo. De hecho, le va a decir que llame a su marido y que venga a tener una conversación junto en ese pozo. Porque al final, haciendo una reflexión personal, todos necesitamos, antes de llegar al agua buena, al agua verdadera, al agua que nos permite pegar un salto a la vida eterna, todos hemos necesitado primero pasar por este tipo de pozo. Tal vez el pozo fue tu iglesia, donde creciste, tu iglesia local, y donde te pudieron dar de beber esas escrituras, no sé, un seminario, una comunidad. Son necesarios y ahí en ese pozo voy siendo ejercitado. El propio Jesús fue ejercitado en Lucas capítulo 2 versículo 46, lo encontramos en el templo, y a veces nosotros tenemos la idea de que Jesús estuvo en el templo ese día, preguntando y aprendiendo. No, dicen los historiadores que Jesús estuvo tiempo también en el templo, aprendiendo, preguntando, debatiendo, porque de cierta manera todos necesitamos pasar por ese pozo. Pero justamente en ese pozo llega un punto donde tu sed, donde ese pozo debe suscitar una especie de sed para poder ahora recibir un agua que te lance a lo eterno. Un agua que no está en lo escrito, sino un agua donde en el orden del espíritu uno va más allá de lo escrito. Y necesitamos la llave de ese pozo, porque el pozo es nuestra vida y el espíritu está en nosotros. Y estamos junto al pozo de Jacob, estudiando las escrituras y meditando en esta serie en textos del Evangelio de Juan. Pero hay algo que yo no te puedo aportar desde acá, hay algo que ningún pozo te pueden aportar, que es la llave para poder abrir el pozo interior y poder pegar el salto a lo eterno, que es el propósito al final del Evangelio. Si el pozo de Jacob o si el agua, vamos a detenernos ahora, ya estamos junto al pozo, y el agua que te dan junto a ese pozo, tal vez tiene que ver con lo escrito, con lo que el Pentateuco de Moisés o el Pentateuco samaritano estaba escrito. El agua de Jesús va más allá de lo escrito. Es un pozo como que Pablo experimentó en 2 Corintios 12:4, cuando él habla de una serie de experiencias, de visiones que él tuvo, que no le fue al hombre dada la capacidad para poder explicar. Va un poco más allá, son detalles como a veces me recuerda a Apocalipsis 10:4, cuando Juan está escribiendo y de repente aparecen esos truenos y el Espíritu le dice, no, no escribas, no, hay cosas que son para ti, que Dios quiere hablarte de manera personal, que no tiene que quedar escrita. Y te va a permitir pegar ese salto a la vida eterna. Si el pozo del agua de Jacob es para multitudes y todos somos bienvenidos a beber de esa agua, el pozo que Jesús o el agua que Jesús está ofreciendo es un agua para personas concretas, como en este caso es una samaritana, para aquel que tiene sed de verdad. No hablo de concretos en cuanto a modo místico, elegidos, sino para todo aquel que quiere y dice, dame de esta agua.
dame de esta agua, dame de esta agua. Si el pozo o el agua de Jacob tiene que ver con palabras, con conceptos humanos, con mandamientos que podemos memorizar, el agua que ofrece Jesús es el mismo Logos, palabra de Jehová que vino a Oseas. Es el Logos alumbrando en tu interior. O un poco en palabras de Pablo en 2 de Corintios capítulo 4 versículo 7 cuando él dice que tenemos un tesoro en vaso de barro. Hemos hablado episodios atrás que cuando la luz resplandece es como esa perla de gran precio, como ese tesoro que el hombre descubre. Y si el vaso de barro tal vez tiene que ver aquí con la escritura, con lo que fue escrito, el vaso de barro tiene que ver con un pozo, con nosotros como barro, tal vez, pero dentro hay un tesoro. Dentro hay algo que ahora fluye y nos permite pegar el salto a la vida eterna. Entonces el punto al que quiero llegar, volviendo un poco a la analogía que estábamos haciendo, porque al final ustedes conocen cómo termina la historia. La samaritana va a experimentar esta agua, va a invitar a otros al mismo pozo de Jacob a que puedan beber de esa agua que Jesús le está ofreciendo, pero ella necesita una llave. Al igual que Nicodemo necesitaba la llave para entrar al reino de Dios, y Jesús también le habló de agua. Es necesario nacer del agua y del Espíritu. Bueno, ¿cuál es esta llave que a veces aún en medio del pozo de Jacob, judíos que estuvieron en una sinagoga, me llama la atención en Juan capítulo 8, poquito más adelante, Juan capítulo 8, estos personas que habían creído, dice el capítulo 8, verso 31. Jesús le decía a los judíos que habían creído en él y que aún estudiaban en el pozo de Jacob, en la sinagoga, pero les va a decir que la palabra, el logos, no tiene cabida en ellos. Qué fuerte. Están en el pozo de Jacob, están bebiendo de las aguas del pozo de Jacob, están bebiendo de las escrituras, han creído, dice el primer versículo en ello, pero la palabra no tiene cabida, no tiene cabida. Una sinagoga donde no va a faltar palabra, donde no va a faltar agua del pozo de Jacob. Ahí estarán meditando las escrituras, toda la tradición en torno al texto, cada rabino con su explicación. Pero Jesús dice, no, es que no se dan cuenta de que no hay ausencia de palabra, pero hay presencia de tinieblas. Habíamos hablado en el capítulo anterior que la tiniebla tiene que ver cuando la religión se apropia de algo. Y el judaísmo tiene también parte de esto, de apropiarse, de creer que hay promesas que son para ellos y que los gentiles, si queremos alcanzar al final, tenemos que hacer una especie de proselitismo para llegar a ser como ellos. Y circuncidarnos y purificarnos y bautizarnos y cosas que al final Jesús choca con un grupo de estos donde, repito, hay presencia o no hay ausencia de palabra en la sinagoga, pero hay presencia de tiniebla. Y ese logos de Juan 1.1, esa palabra, no tiene cabida. No tienen la llave. Necesitan la llave para poder abrir. Y uno dice, ¿cuál es la llave? Para que de mi interior puedan brotar ríos de agua viva. Si el río de agua viva tiene que ver con la presencia del Espíritu, bueno, pero ahora ¿cómo puedo abrir el pozo para ser ahora un portador de esa sabiduría? Vamos a volver al profeta Oseas. Y cuando vamos a la Biblia, Oseas capítulo 10, verso 12, quiero compartirles aquí, a ver si me deja, eh, la Biblia Kadosh. Me gusta cómo traduce Oseas, capítulo 10, versículo 12. A ver si puedo abrirlo aquí y se los quiero compartir porque acá está la llave y la vamos a llevar al Nuevo Testamento y con eso cerrar, para que no se queden solamente con la idea alegórica de Orígenes de Alejandría. Pero la samaritana necesita la llave, nosotros necesitamos la llave para abrir esos pozos. Y dice aquí el texto, noten, Oseas 10:12, enciendan para ustedes la luz del conocimiento. Enciendan para ustedes la luz del conocimiento porque es tiempo de buscar a Yahvé.
enciendan para ustedes la luz del conocimiento. ¿Cómo abro el pozo para que de mi interior puedan brotar esos ríos de agua viva? Necesito encender la luz del conocimiento. Y uno dice, ¿pero qué es necesariamente eso? Si el pozo de Jacob me ofrece el agua escrita, la palabra escrita, el concepto, el mandamiento inspirado por Dios. Bueno, pero ahora el agua que me va a permitir pegar el salto a lo eterno, con lo que el lector ahora tiene que chocar, es agua que salta para vida eterna. Ahora necesitamos encender la luz del conocimiento. Un poco lo que va a hablar Pablo en Efesios capítulo 1, cuando él habla aquí de una oración que él tiene. Pido a Dios, una oración que Pablo tiene por estos destinatarios, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría. No habla de logos de sabiduría, sino aquí de espíritu de sabiduría y de revelación, en el pleno conocimiento de Él, alumbrando los ojos o habiendo sido iluminados los ojos de vuestro entendimiento, para que podamos conocer esas profundidades, esas riquezas de la gloria. En otras palabras, la llave tiene que ver con la iluminación, con ese espíritu ahora trayendo luz, resplandeciendo una vez más. Dice Juan, primera de Juan, capítulo 1, versículo 5, que Dios es luz y no hay ninguna tiniebla en Él, no hay tinieblas en Él. Dios para resplandecer en un corazón no necesita de ningún tipo de tiniebla, no necesita de ninguna religión, ni ningún credo, ni ningún dogma, ahora al cual yo debo aceptar y creer. No, 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 Dios es luz y tiene la capacidad, el ser humano, de poder descubrir esa luz, de ser iluminado para poder encontrarnos con esa agua de la cual brotan ríos para la vida eterna. Y esa luz, como lo va a decir acá, ¿no? El verbo de vida ahora, que viene y alumbra a todo hombre, sin necesidad de ningún tipo de tiniebla, ahora resplandece aún en todas las tinieblas que nosotros podamos tener. Por eso en el texto que leíamos anteriormente, en Juan 8:37, la palabra no tiene cabida, hay mucha tiniebla en esa sinagoga. Y la luz tiene que resplandecer. ¿Cuál es la llave? El espíritu de sabiduría y de revelación. O lo que Pablo va a hablar también en Primera de Corintios, capítulo 12. Qué interesante que él viene hablando, a ver, vamos un momento y vamos cerrando ya con esto. Pablo viene hablando de que hay misterios, hay sabiduría, logos en misterio. Y no tiene que ver con la sabiduría de príncipes ni de este siglo, dice Pablo. Hay un logos de Dios que se va revelando. Un misterio es algo que está oculto y se va revelando. Y Pablo quiere compartir esto con los corintios. Sin embargo, más abajo le va a decir que por sus carnalidades ellos no están preparados. Les tiene que dar leche y no este tipo de alimento sólido. Y llega al capítulo 12 y ellos presumían de hablar en lenguas y hay toda aquí una explicación muy larga para estos 5 minutos que me quedan. Y Pablo va a terminar diciendo, ustedes lo que deberían hacer si quieren conocer esos misterios es procurar los dones, anhelar los dones mejores. Anhelen los mejores dones. Y da una lista de 9. Y al final el don mejor es aquel que la iglesia está necesitando. Y para ellos lo que estaban necesitando era poder tener esta luz para descubrir ese tipo de misterio. Y de esa manera experimentar el agua que Jesús le ofrece a la samaritana. Así que en una lista de 9, ¿cuáles son los peores dones para ellos? Bueno, los dos últimos. ¿Cuáles son los dos de los que ellos presumían? Ellos presumían de lenguas, de interpretación de lenguas, ya estaban imitando prácticas paganas, según el capítulo 12, los primeros versículos. Y Pablo en la lista 9 se los va a poner el último. Y en los dos primeros, habla de logos, de sabiduría, y logos de conocimiento. Esos son los dones mejores para ellos, porque son los dones que ellos están necesitando. Acá está la llave. En Efesios habla de espíritu de revelación y de sabiduría, alumbrando los ojos del entendimiento, lo que es la iluminación. Ahí está la llave, el poder anhelar ahora. Por eso esa sed, decíamos, hay que provocarla.
hay que suscitarla, hay que ser como ese ciervo que brama. Y lo que necesitamos anhelar para poder llegar a esa agua que nos permite pegar el salto a la vida eterna, al Padre, a la casa del Padre, al reino de Dios, que a pesar de que hay profundidad, uno encuentra en este pozo, en su vida, ese río que brota para vida eterna. Necesitamos anhelar también este tipo de logos de sabiduría, que mucho para explicar aquí los teólogos no se ponen de acuerdo en qué es palabra de sabiduría, qué es palabra de conocimiento, pero lo que es cierto es que es algo que el Espíritu imparte. Y como decíamos antes, todo don espiritual necesita ser pedido. Y ahí está la sed que viene a la samaritana, un agua que no termina a nivel espiritual de saciar su sed, que tiene un valor religioso el pozo, que el agua, que aún Jesús va a pedir beber de esa agua, dame de esa agua, dame la escritura, es un agua buena, pero Jesús viene a ofrecer ahora un agua que mejora, que perfecciona la primera. Y tiene que ver con esa luz, con esa revelación en el texto, junto al pozo de Jacob, esa luz que tenemos dentro, ese logos que alumbra a todo hombre y nos dio la capacidad al resplandecer de ser hecho hijo de Dios. Y ahí está Oseas, recibiendo palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Oseas, hijo de Beri. Vino el logos de Dios a él y él de su interior pudo brotar todas esas profecías que quedaron registradas. Ahí está la samaritana, con la llave, el propio Jesús ofreciéndole la llave para que de su interior puedan brotar también esa sabiduría e invitar a otros en Samaria para que puedan venir a experimentarlo de manera personal. Y es mi oración para terminar este episodio, que puedas provocar esa sed, que si estás con esa sed de que tiene que haber ahí algo más, detrás de ese texto tiene que haber algo más que Dios quiere impartirme de manera personal por medio del alumbramiento, la iluminación, o esa impartición de palabra de ciencia, de palabra de sabiduría, que puedas permitir ahora que la luz resplandezca y puedas beber de esa agua y pegar el salto a la vida eterna. Como terminamos en cada episodio, no te vayas así sin más. Orá ahí un momento, volvé a leer el texto de Oseas, sobre todo el 10:12, tremenda declaración. Enciendan para ustedes la luz del conocimiento, porque es tiempo de buscar a Dios. Y ya luego en la Samaritana, tal vez leer la historia completa y poder ver en su vida un pozo del cual brotaron ríos de agua viva. Somos pozos que cuando se abren tienen la capacidad de brotar para otros y traer vida a esos otros. Abrazo grande, oren ahí en estos minutos finales y permitan que el Espíritu pueda llegar ahí donde en 40, no sé cuánto hemos estado, 35 o 40 minutos, lo que no puedo llegar, que tal vez Dios pueda hablarte también algo de manera personal. Ríos de agua viva. Abrazo grande.